uno de los académicos más importantes sobre seguridad del siglo XX, en su libro People, State and Fear, define la seguridad como condición necesaria para permitir la supervivencia y convivencia del individuo, que se satisface en cada cultura de conformidad con los mecanismos que establece para instalarla y protegerla. En efecto, no se puede jerarquizar entre seguridad y libertad como si tuviéramos un criterio infalible, pero lo que no se puede dejar de reconocer es que efectivamente la supervivencia del individuo es condición de posibilidad para que pueda ejercer su libertad. Busan establece en esta definición el criterio que le permite evitar la legendaria tarea de argumentar por la dignidad humana, y es el hecho de que los parámetros de supervivencia y convivencia suficiente de un individuo están determinados por cada cultura. Bajo este criterio, si en la cosmovisión griega o romana el umbral de lo humano y lo subhumano quedaba determinado por cierto estatus civil y económico, ese es su problema. Pero hoy en día el criterio de dignidad que promueve el derecho internacional público, las políticas de seguridad ambiental, la lucha contra el terrorismo y contra los narcóticos, es un criterio de reconocimiento de valor de la vida humana. Un valor por el que se debe dedicar tiempo, esfuerzo y dinero alrededor del globo. El enfoque de seguridad humana es igualmente novedoso porque reconoce la inseparable unión entre seguridad y desarrollo. Si una región del mundo no tiene desarrollo, es decir, oportunidades educativas y laborales para su gente, acceso a servicios de salud, un medio ambiente sano y demás condiciones, tendrá entonces problemas de seguridad pública, ambiental, sanitaria, etc. Para alcanzar la plenitud de dicho binomio, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo propuso dividir las políticas de seguridad en 7 ramas. La seguridad personal, cuyo objetivo es proteger la vida e integridad física del individuo; la seguridad comunitaria, para proteger la vida e integridad física de la comunidad; la seguridad alimentaria, que busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos; la seguridad económica, que busca garantizar el acceso a un salario digno que permita una buena vida; la seguridad política, para salvaguardar el respeto a los derechos políticos, entiéndase votar, libertad de expresión, entre otros; la seguridad sanitaria, que busca elaborar para que haya mínimas amenazas sanitarias y acceso a servicios de salud; y por último la seguridad ambiental, que busca garantizar un medio ambiente limpio. Para concluir, quisiera responder una última pregunta. ¿Qué aporta la filosofía en la pregunta por la seguridad? 2 cosas: el marco conceptual para los estudios de seguridad, y aborda los orígenes de las amenazas que la seguridad busca combatir. El marco conceptual sobre seguridad lo ha brindado principalmente la filosofía política. Esta rama ha contribuido con el debate de conceptos como poder, Estado, política y muchos otros. De hecho, en mi tesina recupero el importante cambio en esta terminología que introduce Hannah Arendt en su libro sobre la violencia, pues Arendt define estos términos no en un lenguaje de relaciones de dominación como lo hacen Thomas Hobbes o Max Weber, sino que recupera el sentido comunitario de la política griega. Por otro lado, la antropología filosófica se ha enriquecido particularmente por 2 discusiones con injerencia en el estudio de las amenazas antropogénicas: la discusión sobre el mal y la discusión sobre las estructuras inconscientes. Desde la disputa entre Pelagio y San Agustín, en la que el primero sostenía la absoluta capacidad del hombre de elegir libremente entre bien y mal, mientras el segundo defendía la tendencia humana hacia el mal marcada por el pecado original, pasando por la disputa entre Hobbes y Rousseau por el buen salvaje o el lobo del hombre, todas estas discusiones han aportado al debate sobre seguridad en la medida en que buscan encontrar los orígenes de la violencia en la naturaleza humana, si es que en efecto se puede hablar de tal cosa. En segundo lugar, la discusión sobre las estructuras inconscientes de igual manera contribuye al estudio filosófico de la violencia, y en esta tesina rescato particularmente la propuesta de René Girard sobre el chivo expiatorio. Esa tendencia humana, profundamente arraigada en el inconsciente, de buscar en tiempos de crisis, hambruna, guerra, pandemias, un culpable que nada tiene que ver con dichos desastres. Migrantes, discapacitados, personas con un credo distinto, son solo algunos de los grupos tradicionalmente elegidos como chivos expiatorios ante la llegada de una catástrofe. Como víctimas que fueron excluidas socialmente y asesinadas, bajo la falsa creencia de que su extirpación de la comunidad resolvería la crisis. Los ejemplos más recientes de la manifestación de esta estructura inconsciente los encontramos en el discurso político de Donald Trump y en el del Brexit, ambos culpando a los migrantes de la falta de oportunidades laborales y educativas, cuando en realidad la causa de estos problemas es mucho más compleja y está en otra parte. Girard, además al hablar del mimetismo de la violencia en su libro Chivo expiatorio, se empalma con otra teoría de la imitación de la violencia
contenida en La paz perpetua de Immanuel Kant. Teoría que da cuenta de la evolución tecnológica de los medios de violencia, justificada principalmente en términos miméticos. Un pueblo inventa el escudo porque el otro ha inventado la lanza. Un estado desarrolla el tanque porque el otro ha cavado trincheras. Un ejército adquiere un devastador arsenal nuclear porque el vecino ha hecho lo mismo, y así hasta el infinito. Quisiera finalizar, siguiendo al maestro Platón, con una analogía sobre la evolución de las capacidades humanas para brindarse seguridad. Pensemos en el mundo de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que afectan al hombre como un río del que tenemos que beber. El hombre primero solo pudo fabricar redes con grandes orificios que solo filtraban los grandes objetos, aquellos que le impedían sobrevivir, pero dejaban pasar una amplia gama de microorganismos dañinos para el cuerpo. Hoy en día, gracias al avance tecnológico, podemos filtrar ese río a niveles microscópicos. Podemos pelear una guerra con precisión quirúrgica, sanar el agujero de la capa de ozono, brindar seguridad social. Pero nunca debemos perder de vista que ese filtro se construyó en primer lugar por y para la comunidad. La vocación a la vida política es condición necesaria para la supervivencia de las personas y el único freno antes de convertir al reino de los fines en un cementerio de medios. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a Víctor por la oportunidad de replicar tu trabajo. Creo que es un trabajo muy logrado, muy buen orador. Cumple con su objetivo, que es crear un marco teórico dentro del cual se pueda estudiar la seguridad y en particular la seguridad en México. Primero voy a hacer una breve recapitulación de la ponencia y después voy a dar un par de comentarios al respecto, más sobre la primera parte que sobre la segunda. El trabajo comienza buscando una definición satisfactoria de la seguridad. Lo hace buscándolo en el sentido etimológico y epistemológico de la palabra. El sentido epistemológico, como ya vimos, tiene que ver con la certeza. Estos dos aspectos de la palabra, o dos sentidos en los que se dice seguridad, nos revelan un aspecto subjetivo de la definición de la seguridad. Y al parecer de Víctor es un componente principal al hablar de la definición de la seguridad, que acaba definiendo como percepción subjetiva de tranquilidad ante la ausencia de amenazas y la objetiva ausencia de peligros que atenten contra la vida o integridad del individuo. La segunda parte del trabajo consta de mostrar cómo ha evolucionado el concepto de seguridad. En primera instancia, la seguridad es solo la protección, o solo se preocupa por la protección de la vida, y en la búsqueda de esta seguridad surge la comunidad, y para garantizar la seguridad dentro de la comunidad surge el derecho. En una segunda instancia, la seguridad no solo se preocupa por la protección de la vida, sino por la dignidad de la persona. Ahora voy a pasar a los comentarios. El primero es acerca de la definición que da Víctor de la seguridad. Esta tiene un fuerte aspecto subjetivo y es principal a su definición. Yo creo que no debería tener ese papel. Hablamos de dos conceptos de seguridad. Uno, el que se preocupa solo por la protección de la vida, y el segundo que se preocupa por la protección de la vida y de la dignidad de la persona. Cuando hablamos de la seguridad como protección de la vida, la prioridad está en la supervivencia de la persona, y entonces el estado subjetivo de la persona es solo importante en cuanto pueda amenazar a la vida. Entonces se me ocurre, por ejemplo, alguien con una esquizofrenia tal que no pueda comer y entonces su vida esté en riesgo, o tenga una paranoia que... En fin, en otros casos en los que este estado subjetivo no amenaza la vida, no veo por qué tendría que estar incluida en la seguridad. En el sentido en el que la seguridad se preocupa por la protección de la vida y de la dignidad de la persona, adquiere más importancia este estado subjetivo, porque hay más factores que pueden afectar nuestra dignidad y nuestra vida, hay más amenazas. En todo caso, en ambos sentidos en los que se habla de la seguridad, creo que el estado o el componente subjetivo de la seguridad solo es importante en función de las amenazas de lo que nos puede amenazar la vida o la dignidad. El segundo comentario es sobre la tensión entre la seguridad y la libertad. Víctor habla de una tensión entre la seguridad y la libertad que es muy comprensible si entendemos libertad como que cada quien haga lo que se le ocurra o lo que se le dé la gana, y hablamos de la seguridad como la mera protección de la vida.
Creo que nos podemos dar cuenta porque hay una tensión. Si todos quisiéramos ejercer nuestra libertad manejando borrachos, nuestra seguridad estaría amenazada. Pero creo que si esclarecemos los términos que se usan, se disipará la tensión. Entonces primero voy a hablar de la libertad. La libertad en Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, radica en actuar de acuerdo a la moralidad. Equipara la voluntad libre con una voluntad sometida a leyes morales. Entonces la libertad radica en la ley moral. Cuando Víctor habla de la seguridad, en este cacho en el que se habla de la tensión entre libertad y seguridad, pone la palabra seguridad entre comillas, y creo que lo hace muy bien porque su propia tesina trata de enseñar cómo la seguridad no se preocupa solo por la supervivencia de la persona, sino por la dignidad. Entonces, también valdría la pena hablar de la dignidad. En Kant, también en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, se define la dignidad como aquello que está por encima de todo valor. Radica en la capacidad de la voluntad de imponerse leyes universales a sí misma, y también, por lo tanto, radica en la ley moral. Por lo tanto, si entendemos la libertad como actuar de acuerdo a la moralidad y que por lo tanto radica en la ley moral, y entendemos la seguridad no como la mera protección de la vida, sino la protección de la vida y de la dignidad, que a su vez radica en la ley moral, no habría ninguna tensión. No llamaríamos libre a nada que amenazara la vida o la dignidad de una persona. Por ejemplo, manejar borracho en este sentido no sería libre. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de Víctor, para lo que usa esta tensión entre libertad y seguridad, es para establecer cierta prioridad de la seguridad ante la libertad. El argumento va algo más o menos así. Si la libertad es que cada quien haga lo que quiera y la seguridad es la mera protección de la vida, entonces es mucho más importante la seguridad que la libertad, porque no podemos ser libres si no estamos vivos. Una vez disipada la tensión entre libertad y seguridad, su conclusión se mantiene, porque si hablamos de la seguridad como que tiene dos componentes, uno la protección de la vida y otro la protección de la dignidad de la persona, podríamos seguir diciendo que la protección de la vida tiene una prioridad ante la protección de la dignidad de la persona, y la conclusión se mantiene. Eso es todo. Tuve que buscar con bastante esfuerzo un replicante porque era un tema que no sonaba muy sensual en el drive para elegir replicante, pero bueno, respondiéndote en orden. La primera, sobre la evolución del concepto de seguridad. Efectivamente, me parece que la analogía del río aplica tanto para la evolución de nuestras capacidades para brindarnos seguridad como una evolución en la historia del pensamiento sobre cómo definimos este marco teórico. Uno puede entender por qué Hobbes o Max Weber definen muchos de estos conceptos. Por ejemplo, la definición de Estado de Max Weber es el gobierno del hombre sobre el hombre. Me parece que la definición de Hobbes de poder es la capacidad de un hombre de obligar a otro a cumplir su voluntad. Y se entiende porque es una época muy complicada. Y bueno, ya si das el salto a Hannah Arendt en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay este propósito de nunca volver a permitir un horror como el del 45, pues entonces se entiende que también hay una evolución de los medios para darnos seguridad y del marco conceptual que lo acompaña. Por otro lado, estoy de acuerdo que en la tesina quizás peco de poner demasiados ejemplos de seguridad subjetiva, pero tiene una razón de ser. O sea, cuando quieres determinar si objetivamente un sujeto está seguro o no, solamente tienes que determinar si hay una amenaza, no hay una amenaza. Y en cambio hay muchísimas posibilidades que te pueden hacer sentirse inseguro objetivamente. Puede ser ignorancia, puede ser un problema de percepción, como en el caso de la esquizofrenia, puede ser un error de juicio. Y ahora, no es que no le dé importancia a este tipo de fenómenos, pero habría que dejárselos más bien para resolverlos estos problemas a los psicólogos o a buenos profesores de lógica, porque si no, caemos en el problema de la securitización, es decir, hacer de todo un tema de seguridad. En este caso sería incluso la educación, pues para que no haya errores de juicio y la gente no se sienta insegura subjetivamente. Entonces es un tema de seguridad nacional, dar buenas clases de lógica en la preparatoria. Esa clase de excesos son las que no hay que permitir, y por eso solamente considero estos fenómenos en la medida en que pueden afectar la percepción de la seguridad. Ahora, sobre el tema de la primacía de la seguridad, insisto, no es